Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Ubuntu. Hoy nos tocó saludo en africano. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me da mucho gusto darles la bienvenida a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de temas de interés y de temas de actualidad. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre y lo prometido es deuda, así como en marzo, que es cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hago programas enfocados a las mujeres. Ahora vamos a hablar de los caballeros, de los hombres. En marzo pasado hice un programa sobre el estupro como parte de una campaña que realizó Radio Pasión en contra de la violencia hacia la mujer, en la cual estuvo mi amiga Silvia Gurrola, quien ya ha estado en otras ocasiones, bueno, estuvo el año pasado, también en marzo, en un programa que se tituló Es feminismo, no revancha. En esta segunda ocasión, o sea, en marzo de este año, cuando hablamos del estupro, que es una relación de un hombre adulto con una mujer menor de edad, que siempre implica una relación de abuso, dada la inmadurez emocional de ella. Silvia es experta con trayectoria internacional en temas de equidad de género y autora de las novelas El vínculo impensable y La dignidad encarnada. Hoy vamos a hablar de cuando un hombre es objeto de violencia de parte de una mujer, porque sí sucede, ¿eh? Y abordo el tema primero porque es justo, es una cuestión de equidad de género, ahora sí que de equidad. Segundo, porque es importante e interesante. Y también porque luego muchos señores se me ponen celosos y me dicen, bueno, ¿y nosotros qué? También contamos y por supuesto que cuentan. Pero señores, no pretendamos tapar el sol con un dedo. Desgraciadamente, la violencia hacia las mujeres es mayor y mientras no aceptemos esta realidad, mientras no aceptemos lo terrible que es el número de feminicidios y que hay en el mundo y de manera muy especial en México, porque en México las cifras son altas, no vamos a ser capaces de resolver y solucionar esta situación que es alarmante y es vergonzosa. Muchos hombres alegan que el número de hombres asesinados es mayor, pero a ellos los matan, desgraciadamente, por cuestiones de violencia generalizada, inseguridad, delincuencia, no por ser hombres. Y miren, desgraciadamente, hace algunos días atrás, un familiar, una sobrina, jovencita, de alguien muy cercano a nuestra radio, fue encontrada muerta, tirada, abandonada, con signos de violencia y de abuso. Así, tirada, abandonada, por ahí. Y esas son las cosas que no pueden seguir sucediendo. No pueden seguir sucediendo. Chica joven. Mi compañera Day Pimentel, que es una mujer hermosa y maravillosa en todos los sentidos, en vez de clavarse en la parte negativa de todo esto, ella se puso a pensar y dijo, ¿qué tiene que pasar por la mente y por el corazón y por las emociones y por el pensar de una persona que hace un acto tan atroz? Lo que necesitamos, pensó Day, es sanarnos como sociedad y como individuos. Sin individuos sanos, pues no hay sociedad sanos. Por eso, Radio Pasión va a tener un especial de
terapias, de opciones de sanación, que se va a llamar Caminos de Luz. El 12 de noviembre va a haber un maratón de estos temas en nuestra página de Facebook para que estén muy pendientes. Búsquenos como Radio Pasión en Facebook. Acuérdense que nuestra pasión es con doble S. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los hombres, porque sí, también ellos son violentados por nosotras las mujeres, y aunque usted no lo crea y aunque parezca increíble, también hay violencia física hacia los hombres, pero también hay otro tipo de violencia. Mire, empezando porque los hombres no pueden llorar, con que no se les permite expresar su emotividad, pues eso es violencia. El abuso económico también es violencia. La idea de que los hombres solo piensan, perdón, en sexo y que ellos siempre tienen que estar dispuestos sexualmente y que tienen la obligación de satisfacer a una mujer, y pobre de ellos si se atreven a rechazar alguna porque los tachamos, y perdón, lo voy a decir como lo decimos, de puto. Eso también es violencia, y luego se crea en ellos ese complejo que platicamos el año pasado en el programa de el pacto patriarcal, de que tienen que ligarse a cuanta mujer les pasa por enfrente. Eso es un trauma, es un complejo, fruto de esta violencia. Y está, por supuesto, la violencia emocional, la violencia de manipulación, porque seamos honestas, mujeres, de algunas les voy a caer bien gordas, pero luego hay mujeres que sí son expertas en la manipulación a través del sexo o a través de hacerse las víctimas. Bueno, pues perdónenme, mujeres, pero de que a veces lo hacemos, y de que las hay, las hay. Pero bueno, ya mejor callo boca, ya no digo más, y le cedo la palabra a nuestra invitada, la experta de hoy, que es mi invitada Silvia Gurrola. Silvia, tercera ocasión en Evolución 2022. Qué gusto enorme recibirte. Pues gracias por la oportunidad que me das. Siempre es un gusto estar contigo y poder hablar con tus radioescuchas a través de estos micrófonos y esta fascinante oportunidad de llegar a través de los medios a diferentes lugares donde se escucha Radio Pasión, sobre todo por el internet. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Silvia. Más de 60 países, Silvia, qué maravilla. Silvia, no, es una realidad. ¿Es una realidad? ¿Existe la violencia de las mujeres hacia los hombres? Definitivamente es una situación que existe, y yo quisiera hablar de uno en particular, que no necesariamente es perpetrado por las mujeres, pero sí me gustaría hacer un énfasis en el hecho de que también hay mujeres pederastas. Ajá. Esta es una situación que se calla mucho, y no solamente las mujeres pederastas pueden atacar a varones, sino también a otras mujercitas. Eso es uno de los secretos que van callados a voces, y entre otros aspectos, esto se disfraza por la comunidad como te hicieron el favor de, estando tan chiquito, iniciarte, te hicieron machito, te hicieron obrecito desde pequeño, pero eso no quiere decir que los varones no vivan vivan esto como una agresión. O sea, los niños pequeños no están preparados para tener un encuentro sexual porque no está dentro de su cosmovisión, porque de manera natural no estamos preparados para ello. Hay toda una evolución que tenemos que vivir como seres humanos y atravesar por la misma adolescencia para poder empezar a encontrar las herramientas y comprender qué es lo que puede suceder en un acto sexual. Entonces, esto es como le dices, mucha gente se va a molestar por escucharlo, pero habemos, y entre ellas yo, también fui víctima de una pederasta. Entonces es algo que no se habla,
pero que está ahí. Pero de todos modos, Claudia, a mí me gustaría que nos centráramos en uno de los tabúes, que son eh, 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 más escondidos, obviamente, por la sociedad, que es el hombre violado, los varones violados. Esa es una situación que nosotros sabíamos como que por secreto a voces, que existían tal vez en las cárceles, que existían en algunos centros de detención para migrantes, pero esto se ha dado cada vez de manera más común en conflictos, en contextos de conflicto, de guerra, pero cuando hablo de conflicto también me refiero a sitios donde hay mucho crimen organizado. Y aquí estamos hablando de situaciones que son muy comunes en la mayoría de los países que ahora nos escuchan, sobre todo en Latinoamérica, que existe el crimen organizado y que la violación a varones se utiliza también como una forma de terror, como una forma de intimidación, como una forma de humillación y de revancha que pueden tener, sobre todo en conflictos entre cárteles. Esto está siendo cada vez más común. Sin embargo, llevó muchísimo tiempo para las instituciones, incluyendo las mismísimas Naciones Unidas, en reconocer que este era un problema en contexto de guerra, donde las violaciones fueron a veces masivas para niños y para adultos, y cada vez esto se está hablando más y afortunadamente se está dando espacio para que los varones hablen de estas atrocidades que les fueron cometidas. En Colombia es uno de los lugares donde más se ha venido registrando esto, al igual que en El Salvador, en Nicaragua. Esto se empieza a hablar, pero esto fue algo muy reciente. Fíjate que en contextos de refugiados, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados fue la primera agencia de Naciones Unidas en el 2014, en hacer público el reconocimiento de que estos eran hechos reales. Poco después, en el 2015, ya las Naciones Unidas lo reconoce como algo virtual e inmediatamente después hubo denuncias en 21 países de que esto había ocurrido de manera masiva. Pero también sabemos que existe la violación, te decimos, o como te decía, en el ambiente doméstico. La pandemia, en el mejor de los casos, incrementó 25% los casos de violencia doméstica y sexual, pero en algunos casos fue muchísimo más. Y esto incluye a los varoncitos. Esto incluye definitivamente a los más vulnerables. Entonces sí, efectivamente hubo muchas mujeres y muchas niñas que fueron violadas en el contexto doméstico. La violencia doméstica en algunos lugares, por ejemplo en China, se triplicó y esto sucedió en todos lados. Los reportes fueron altísimos. Pero fue tampoco la excepción. Esto, insisto, cuando digo mejor de los casos, obviamente no me refiero de una manera peyorativa a que hay que celebrarlo, no lo digo en ese sentido. Digo que cuando no les haya ido bien, pues nada más fue el 25%, pero muchas veces fue hasta un 300% de lo que solía suceder en cuanto a violación, en general, violación sexual en el ambiente doméstico. O sea, hasta 300% llegó a incrementarse la violencia sexual doméstica en los primeros tiempos. En el contexto de la pandemia. Y se triplicó. Hubo, pues, niños, varones,
que también fueron objetos de este tipo de violencia. Silvia, ¿con qué temas tan fuertes? Perdón, la estadística es de violencia doméstica y sexual. No sabemos exactamente cuál podría ser lo muy específico para la violencia sexual, pero Entiendo. pues estamos hablando de todos modos un porcentaje altísimo en el que se incrementaron este tipo de atrocidades. ¿Y qué es lo que pasa y por qué le llamamos a veces el tabú de tabúes? Porque desafortunadamente la violación hacia las mujeres es tan común, es una ocurrencia tan común, Sí. que mucha gente se empieza a desensibilizar e inclusive en algunos casos se llegan a preparar. Por ejemplo, muchas de las mujeres que son migrantes, cuando van a emprender el viaje de migración, ya van inclusive a las jovencitas tomando contraceptivos, anticonceptivos. ¿Por qué? Porque dan por hecho que las van a violar en el camino, en Ay, no, alguna no, parte no, del no, camino. no, 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 Tan no. así que es el 80% de las mujercitas que son migrantes son violadas en algún momento y probablemente más de una vez en el trayecto de la migración. Entonces, digo, aquí más o menos está no normalizando, pero hay una pequeña concepción de que eso puede ser un hecho Ya es un muy hecho, ya se da probable. por sentado que va a pasar. Sí, es algo que se da prácticamente por hecho, pero en el caso de los varones es algo que no se da por hecho. Es algo que es impensable que le pueda suceder a un varón, pero que sucede. Y cuando sucede, se calla. ¿Por qué? Porque particularmente en las comunidades más machistas, que por cierto es donde también esto ocurre más, hay un estigma de pensar que a quien se ha violado, al varón violado, se va a hacer automáticamente homosexual. Y bueno, es posible que llegue a suceder. Han habido muchos casos de testimonios homosexuales que hablan de que pequeños fueron abusados. También se Pero no catalogan necesariamente como pasa así. perpetradores, se da por hecho que van a ser, perdóname. Sí, o sea, no necesariamente, o sea, hay casos de personas abusadas sexualmente Claro, la que se orientación hacen sexual no es, homosexuales, pero no no es necesariamente pasa así. Y me estabas diciendo que claro, no es también pasa con necesariamente que así se de hagan sí. pederastas, pero tampoco necesariamente es así. Sí, y exactamente, pero hay un estereotipo, una preconcepción de que las personas que fueron violadas en algún momento van a ser también, en este caso, pederastas. Entonces, esto es una concepción que profundiza el sentimiento de no querer hablar sobre el asunto. Ahora, por ejemplo, un violador puede ser que haga alarde de haber violado a mujeres. No, tal vez no va a decir las violé, pero va a decir que las conquistó Sí, o consiguió, que no quería, que era no, que no, pero en realidad realmente quería que sí, sí, su y fantasía de que justifique sí su querían, violación. aunque la mujer hubiera estado gritando y diciendo que no. Exacto, pero no va a ser alarde de que violó a un varoncito. Eso es mucho más callado de parte de los mismos perpetradores. Entonces, hay un silencio que lleva tanto a la víctima como al perpetrador a hablar sobre este tipo de situaciones, pero hay varones que sí, efectivamente son violados. Y cuando esto ha salido a la luz, cuando por alguna razón se conoce, efectivamente sí son rechazados por la sociedad. Son rechazados al grado, por ejemplo, en comunidades rurales, pero esto ha sucedido también en otros lugares, y voy a dar el caso en este momento también de Suecia, donde las esposas rechazan
a los varones. Es como que tienen un sentimiento de que ya me hicieron a mi marido mujer porque ya lo violaron. Ajá. Entonces, no hay un apoyo, pero tampoco hay servicios que apoyen a los varones violados. Hay más conocimiento, poco a poco más entendimiento y atención a las mujeres violadas, pero los varones violados no. Y te les comparto a la audiencia también, que cuando estuve en el 2017 en Estocolmo en una conferencia sobre violación sexual, uno de los ponentes fue un varón violado y un varón que no era homosexual o que no es homosexual, y él hablaba de que cuando lo violaron y se atrevió a hablar, causó tanto furor en los medios que se difundió tanto su caso que llegó el momento que él se identificó como el varón violado, porque como que eso se convirtió ya en su mundo y le llevó muchísimo trabajo desasociarse, separarse de ese hecho y comprender, claro, y comprender que él era mucho más que un varón violado, por supuesto, que eso no lo definía, que su carrera, su pasión por las cosas, que su entrega hacia lo que hacía como profesionista, etcétera, tenían un sentido con una proporción sumamente importante que no lo delimitaba o no lo encajonaba solamente como el varón violado. Pero eso es después de mucho tiempo que tiene que sobreponerse, y sobreponerse a pesar de que no había servicios que lo atendieran, porque no había un solo lugar donde atendieran a víctimas de la violencia que fuera o que no estuviera localizado dentro de los servicios de ginecología. Qué fuerte. Entonces, se da por hecho, la comunidad, la sociedad está configurada para dar por hecho que esto le va a suceder a las niñas y a las mujeres, pero no a los varones. Tan es así que ni uno de los países más liberales, hablando sobre asuntos de sexualidad, tenía un servicio, y por cierto, esto marcó un precedente, y Suecia fue el primer país en el mundo que abrió una clínica para varones violados. Probablemente hay toda una forma de promover los servicios, eso ya no me tocó verlo, para que los varones puedan asistir a ese tipo de servicios sin caer en el estigma. Entonces, es una situación de la que se habla poco, pero poquito a poquito se va ganando terreno. Fíjate que cuando yo tenía por ahí unos 22 años, ahora tengo 56, estamos hablando de unos 34 años, hubo una película que fue así como que extraordinaria en su tipo, de hecho sigue siendo una de las poquísimas que existe en su tipo. Es una película que se llama El Príncipe de las Mareas, por ahí si alguien la puede ver, véala. Es una película con Barbra Streisand y Nick Nolte, donde ella es psicoterapeuta y descubre, o sea, cuenta a través de la atención que le va dando, que el gran trauma que tiene Nick Nolte, en este caso ya un adulto de probablemente unos 50 años, puede finalmente exteriorizar que en algún momento fue violado. Esa es una de las pocas piezas cinematográficas que llegan a tocar el tema. Me tocó ver también una serie que se llama The Outlander, que vendría siendo como La Forastera, pero no está traducida como tal, se llama The Outlander,
Y ahí aparece, por cierto, esa serie se considera feminista, es una escritora o está basada en las novelas, no recuerdo ahorita el apellido, pero se llama Diana la escritora. Pero Y también salió un ahí caso también de reflejan un caso de una violación de un adulto a otro adulto. una escena Y súper en el fuerte, contexto, súper fuerte. sí, es una escena bastante fuerte, si tú ya la viste, efectivamente, estás de acuerdo conmigo con eso. Y hay una situación que se generó en el contexto del Me Too, en el que también algunos varones tuvieron el valor de hablar sobre su experiencia. Y entre ellos está un actor que se llama Brendan Fraser, que todo el mundo lo criticó y que cómo era posible que hubiera dicho que uno de los productores más importantes de la cinematografía lo había violado, etcétera. Y se quedó sin trabajo durante mucho tiempo. Él habla, por cierto, de que su problema con el sobrepeso ha sido una cosa que sube y que baja, y muy en función de ese trauma que le ha costado muchísimo trabajo superar. Y estoy hablando de Brendan Fraser, que es el actor de La Momia, George of the Jungle, que por ejemplo en la película de George of the Jungle, él tenía una figura súper atlética, pero después sube muchísimo de peso y Mucho de vuelve y baja, y tiene problemas emocionales muy marcados en base a esa situación de que Oye, fue víctima de quiero, la violencia. quiero decir, y además te voy a cambiar un poquito de tema, es que se nos va el tiempo y hay tanto de qué hablar. Esto de Me Too es un movimiento internacional en el que varias mujeres empezaron a denunciar haber sido víctimas de violencia sexual, entonces será como, y yo también, y yo también, y yo también, y por eso es Me Too, ¿no? Silvia, Ajá, empezaste efectivamente, con se unos quedó, se temas, quedó con el nombre en inglés como movimiento. ¿Qué quiere decir? A mí también me a mí sucedió, también. ¿no? A mí también. Silvia, Ujú. empezaste con unos A mí temas también me sucedió. mega fuertes, mega fuertes. Hubo momentos de escucharte que se me puso de plano la piel chinita, la piel de gallina, se me erizó la piel, porque son cosas muy fuertes, muy fuertes. Sin embargo, se nos va el tiempo y quiero hablar también, pues, de la violencia en la vida cotidiana, Silvia, de esa violencia que a lo mejor muchos no consideran violencia, ¿no? Eh, de la manipulación, del abuso económico, pues, de otro tipo de violencias, digamos, quizá pasivas, pero que también existen y que no dejan de ser violencia. Sí, hay una violencia que puede ser verbal. Muchas veces el, el tipo de agresión está dirigido a menospreciar la capacidad sexual, por ejemplo, la misma constitución del varón, porque las mujeres a veces estereotipamos también y nos casamos con ese estándar de varón que tiene que ser alto, fuerte, proveedor, exitoso, etcétera. De hecho, Claudia, hay una estadística por ahí sobre la aceptación, por ejemplo, en las aplicaciones, de cuántas mujeres aceptarían a un varón y cuántas varones aceptarían a una mujer X, y resulta que el 50%, o más bien el 60% de los varones aceptan a un promedio muy común de mujeres, pero apenas el 20% de las mujeres aprueban a un varón promedio. O sea, las mujeres queremos o nos fijamos en el que es guapo, romántico, exitoso, que tenga Que buena tenga posición lana, económica, etcétera. Que sí. tenga, ajá, entonces es un
un 20% de mujeres que aceptan a un varón promedio, pero un 60% de varones que aceptarían a una mujer promedio. Entonces, esto también es una forma que devalúa o hace que los varones se sientan devaluados. Y muchas mujeres utilizan ese tipo de agresión hacia ellos en el rechazo, en el que si se les aproxima a alguien que sea bajito, por ejemplo, pues lo ningunea, ¿no? Tú lo sabes, estuve viviendo en Noruega hasta muy recientemente, estuve 6 años allá en esta última ocasión, y una mexicana, curiosamente, ella casada con un científico, él es físico y de esos impresionantes que trabajan en el CERN de Ginebra, pero todo un cerebro. Y me decía, es que mi esposo no encontraba Noruega que le hiciera caso por ser bajito. Entonces, y es un hombre maravilloso, ajá, tiene una relación maravillosa que ya cumplieron 25 años de casados, porque él era bajito. Entonces, hasta en eso podemos, a veces las mujeres, ser muy cruel con este tipo de situaciones, ¿no? De que si no encuentras o atiendes el nivel de ese estereotipo que nos han hecho creer que debe ser un varón, entonces ya no te hago caso. Y eso es una forma también de agresión porque estamos discriminando. ¿Sabes cuál también es una forma también de agresión? Después de un divorcio pueden pasar un sinnúmero de situaciones. Y está desde la pareja que se divorcia, pero que en bien de los hijos llevan una relación cordial, hasta la pareja que se divorcia y bueno, se odian a muerte, ¿no? Y luego está el papá que sí cumple con lo económico, el papá que además sigue teniendo un lazo afectivo con los hijos y los sigue eh, viendo, y la mamá que lo acepta y lo permite, el papá que se hace tonto y no pone dinero y la mamá se las ve negras para sacar adelante a los hijos solos. Pero también hay casos en que las mujeres, y hay que aceptarlo, y aunque les caiga yo gorda, las mujeres hacen de los hijos el campo de batalla y el arma, ¿no? Para vengarse de aquello que el varón sí les pudo haber hecho, o tal vez no, y pues todo está como a veces en nuestra imaginación, en vez de aceptar que simplemente la relación no funcionó, el otro es un desgraciado, que hay casos en que sí el otro será un desgraciado, pero hay veces que simplemente la relación no funcionó, y muchas veces sí se hace de los hijos el campo de batalla, Silvia. Y es terrible porque los perjudicados Sí, es el varón, pero también los hijos. y bueno, las estadísticas no mienten en este sentido. El 80% de los suicidios es en varones. Y curiosamente, Qué fuerte. el contexto donde el varón se suicida más es en el divorcio, Ajá. porque muchas veces terminan quebrados, completamente quebrados. Sí. Eh, eh, y muchas veces se les quita el derecho a tener a los hijos, a tener acceso a, conocer, a convivir con ellos. Y puede ser que efectivamente, como dices, hay una manipulación, el campo de batalla son los hijos, y los varones a veces no pueden con esa situación emocional porque además la sociedad está organizada y confabula, digamos que en contra de los hombres para que no expresen esa vulnerabilidad, para que no expresen esa situación de fragilidad emocional. Entonces, como acumulan y acumulan esa frustración, pues en algunos casos, más que explotar, que por cierto a veces lo hacen a través del alcohol, a través de la violencia, a través de tomar riesgos como conducir drogado, no necesariamente, pero solamente de manera
irresponsable, manejan muy rápido en carreteras peligrosas, etcétera, porque están tan frustrados y eso los puede llevar a un accidente, pero como lo decíamos, también a suicidios. Y el 80% se experimenta en varones y muchos de ellos en el contexto del divorcio. Es que finalmente es el varón el que queda fuera del núcleo familiar y también muchas veces, pues ahora sí que hay mujeres que los despelucan, o sea, que les quitan, bueno, hasta la risa, ¿no? Y yo no digo que no peleen sus derechos y que no vean por el bienestar económico suyo y de sus hijos, pero creo que hay casos, no digo que siempre, pero creo que hay casos donde sí se les pasa la mano. Y lo voy a decir, aunque les caiga gordo. Efe- e- Efectivamente, y creo que todos y cada uno de nosotros conocemos un caso de esa naturaleza, en el que sabemos que la sociedad está, eh, insisto, confabulando en contra invariablemente de los varones y particularmente, esto es una de las críticas que ya alguna vez hicimos al movimiento Me Too, porque el estándar de este movimiento también era creerle a la mujer incondicionalmente. Ajá. Y eso no puede ser así, se tiene que haber una base jurídica, y la base jurídica es que tú no eres culpable hasta que hasta que te demuestren lo contrario, pero aquí era el principio es tú eres culpable y tienes que demostrarme lo contrario. Entonces se parte de una premisa de culpabilidad hacia el varón, y esto está haciendo que más varones que podían simpatizar con el movimiento, ahora se alejen, o que inclusive algunas mujeres reconozcan que esto no es algo que querían, y se empiezan a deslindar del movimiento. Y yo en lo personal hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo, pero definitivamente no creo en el hecho de que no hay mujeres que pudieran ser abusadoras. Y la otra cosa con respecto al abuso hacia los varones es que si ellos van y dicen, mi mujer me pega, dice, pues, que no es usted machito. O sea, va a ser toda una mofa de él por ser víctima, de hecho, y se va a revictimizar en los servicios porque no se le ve como tal. Y bueno, el caso que vimos recientemente de Johnny Depp, ¿no? Donde claramente había situaciones de abuso de parte de la mujer, y bueno, tiene que salir a la luz algo tan desagradable para que finalmente nos marquen una luz roja de que, cuidado, el abuso sí está generalizado como sociedad, a que se dirija hacia las mujeres, pero siempre hay un porcentaje que no es así. Que no es así. Y hay que creerlo porque, ay Dios mío, bueno, lo que voy a decir a continuación es muy, muy, muy fuerte y muy delicado y espero que lo tomen con las dimensiones justas. Es terrible que cuando una mujer es violada no se le crea o o no se le haga justicia, ya, así lo voy a decir nada más. Es terrible, no se vale, no se vale, no se vale. Pero desgraciadamente luego también hay casos en que algunas mujeres dicen eso sin que necesariamente sea cierto para perjudicar a un hombre. Y eso también es terrible. Y las más perjudicadas con esto somos las más mujeres y todo este tipo de movimientos como el de Me Too que pierden fuerza y credibilidad por culpa de algunas personas que son deshonestas, ¿no? Entonces, ojalá que nuestras leyes avancen cada vez más hacia hacer una
investigación más en serio de ese tipo de casos y de hacer justicia, ¿no? Porque el número de casos de violencia que se quedan sin una pena, sin un castigo que debería de ser, es muy alto y no se vale, Silvia. Definitivamente no, la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Por lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se formulan esas leyes, en cómo abordamos este tipo de problemas. Eh, Hemos puesto mucho énfasis y está muy bien que digamos bastas de la violencia hacia las mujeres. Es terrible lo que está sucediendo con con los feminicidios, como bien lo presentaste al inicio de este programa, pero cuando caes en situaciones como quiero que despidan al chofer del taxi y lo voy a refundir en la medida de lo posible a la cárcel porque me dijo que estaba bonita y me hizo un piropo que yo no consiento porque yo no le pedí que me dijera que estaba bonita. Y esto ya sucedió en la Ciudad de México. Ya hubo un chofer de taxi despedido porque le dijo a la chica que estaba bonita. Entonces, esto es una agresión. Los medios de comunicación, hubo debates, hizo algo controversial, pero finalmente aquí yo veo que el víctima fue el policía, ajá, digo, perdón, el Sí, chofer porque del tampoco taxi, es que ¿no? le haya Porque llega faltado un momento respeto, no es que le haya dicho mamacita y vente para acá y no, le dijo qué bonito estás, sí, así. pero consiguió, y esto distrae y delegitimiza Eso. la pugna y la indignación social que muchas veces incluye a muchos varones que se están solidarizando con las mujeres para evitar que los crímenes contra la mujer se perpetúen y mientras tanto hay un abuso de alguien intolerante, probablemente, yo no sé qué tipo de perfil psicológico tendría esta chica, pero definitivamente llevarlo a esa dimensión, pero no solamente eso, que de repente las instituciones pierden el balance y no ponen una proporción a la afectación que una mujer puede sufrir, porque no se puede comparar una violación a que alguien te diga, oiga señorita, usted está bonita, pues sí, a lo mejor no se lo pidió y probablemente no fue el momento, y el hecho de que te sientas ofendida no lo tiene que convertir en un crimen, ¿no? O en algo que o en algo que tenga que ser punitivo, ¿no? Claro, por supuesto. Ay, Dios mío. Cuántas cosas y cuántos temas, tan fuertes, Silvia. Tan fuertes. Podemos platicar como un poquito más del caso de Johnny Depp, qué fue lo que pasó, eh, qué conclusiones sacamos de él. Bueno, ciertamente hubo aquí unas manipulaciones importantes, porque para comenzar, desde que, ¿cómo se llama? Heard, ah, eh, April, ¿se llama? No, ¿cómo se llamaba? Ah, La chica, tanto la escuché que ahora me ahorita he te digo. borrado del el nombre. Ajá. Pero ella es Heard, el apellido es Heard. Ella hizo un llamado a los medios de comunicación cuando Amber, fue Amber. a declarar.
Amber. Amber, Cuando ajá. eh, cuando ella va y declara que es víctima de la violencia sexual, ya había hecho todo un llamado a los medios. Ella pensaba deliberadamente ganar o tomar ventaja de esta situación. Escuchamos también a través de las grabaciones donde le dice, ja, justamente lo que estábamos hablando hace unos momentos, ja, ¿quién crees que te va a creer? Vas a suponer que la gente te va a hacer caso porque eres un varón golpeado, maltratado? ¿Quién te va a hacer caso? Y se burla de él, porque justamente cree que la sociedad eh, eh, va a hacer uso de ese estigma del varón golpeado, ¿no? La vimos también eh, con muchísimas contradicciones, y aquí te quiero decir que sí es posible cuando hay un temor enorme de peligro que pudiera estar en riesgo la vida. Es muy posible que la parte del cerebro de la víctima, y por eso es que algunos varones también se quedan petrificados, no se mueven, no reaccionan, se quedan sin moverse ante el miedo, y dices, bueno, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no golpeaste? Como en el caso de este actor que hablábamos, dices, bueno, estando tan fuerte, como no le dio una golpiza y salió corriendo? Bueno, porque tanto los hombres como las mujeres, cuando estamos en una situación de riesgo, puede ser que nos quedemos congelados. Paralizados. Lo normal es que haya tres reacciones: o peleas, o corres, o te congelas. Y esa reacción no es racional, es nuestro cerebro quien toma una decisión, y es el cerebro reptiliano, quiere decir, es la parte más animal que tenemos como seres humanos, la Ajá. más Más como antiguo. órganos, como seres vivientes, que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si el cerebro Está reptiliano en la parte identifica que la inferior mejor manera trasera. Ajá. que puede tener para sobrevivir es congelarse, pues se va a congelar. Y esto puede hacer que efectivamente cuando sucede la agresión no estemos tan conscientes, o no podamos reorganizar en el momento que ya tenemos que hablar del hecho, que ya envuelve el lenguaje, que implica más orden gramatical, sintáctico, para poder expresar qué fue lo que sucedió y tratar de ponerlo con un hecho lógico. Es muy posible que la víctima no pueda realizar ese orden, porque la parte del cerebro que estaba activada y que predomina estaba, digamos que, apagada. Esa parte lógica estaba apagada. La que está en acción es aquella que dice sobrevive, ya es lo que puedas, pero sobrevive. Entonces, puede ser que haya contradicciones en el testimonio de una persona que sufrió una agresión sexual, pero los casos de las que ella nos hablaba no eran realmente de que su vida hubiera estado en peligro, porque finalmente ella creaba toda una serie de circunstancias, porque era ella la que le estaba ofreciendo el vino. Ajá. Hay una parte donde ella es la que le dice, quítate las botas, y te doy, bueno, y le sirve vino. Y en una ocasión que ella estaba hablando por teléfono o algo, y él se sirvió el vino, ella se enojó porque no lo hizo con el ritual que ella quería. Entonces, ella tenía toda una serie de situaciones y rituales que eran muy controladores, ¿no? Pero que lo llevaban a esta área donde él era vulnerable, que era el alcoholismo, ¿no? Porque efectivamente él reconoce que tiene problemas de alcoholismo y de drogadicción, pero ella está fomentando este tipo de situaciones también. Entonces, si realmente hubiera tenido tanto miedo de él, pues no le estaría dando vino, ajá, y controlándolo para que fuera de la manera en que ella quería que fuera. Entonces, son varios hechos que apuntan a que efectivamente ella estuvo manipulando, y bueno, las mentiras con respecto al dinero
que recibió y que no había entregado a organizaciones de caridad, como originalmente lo prometió, en esos $7 millones que prometió que se iban a entregar y que de los cuales apenas había dado algo así como $300,000. Todo esto definitivamente apunta a que había un interés muy grande, y eso es común cuando llega a haber varones abusados, que hay un interés económico de por medio. Sí, así es. Pues qué triste, Silvia, que los seres humanos no podamos aprender a vivir en paz, a aprender a caminar como lo planteamos tú y yo desde aquel primer programa en el que tuve el gusto que me acompañaras de es feminismo, no violencia, a caminar de la mano hombres y mujeres porque la humanidad necesita de ambas alas, y por eso me parece muy Exacto. atinada la iniciativa Rutas de Luz, se va a llamar el maratón que vamos a tener el día 12 en el Facebook de Radio Pasión, de buscar cómo sanarnos, porque pues todo esto habla de que sí somos una humanidad y una sociedad, pues con mucho que trabajar en términos de salud, ¿no? Exactamente. Y esta atención, esta sensibilización, estos servicios, estas iniciativas que se han tomado para reducir la violencia no pueden estar solamente dirigidas hacia las mujeres, los varones tienen que estar incorporados. Si los varones no comprenden que el hecho de que una mujer diga no significa no, porque la sociedad le ha hecho pensar que efectivamente ella tiene que estar a su disposición, pues no vamos a poder avanzar muy lejos. Una consultoría que hice recientemente en el Caribe, vi cómo en un país pequeñito que se llama Antigua y Barbuda, el 87% de los alumnos, pues, que están terminando preparatoria, son mujeres, o sea, son 13% de varones que están estudiando. Entonces, cuando creas un desbalance de esa naturaleza, pues estas chicas van a ir a la universidad, pero se las van a violar en el camino, Claro. porque estás creando un desajuste terrible, o sea, 87% de mujeres están terminando la preparatoria y solamente el 13% están terminando, de los varones están terminando. Entonces, ¿cómo, si las instituciones no ven que hay algo errado en ese desbalance, pues no vamos a ir muy lejos? Tenemos que, como lo dijiste muy bien, la sociedad, la humanidad tiene dos alas, el lado femenino, el lado masculino, los hombres y las mujeres, y tenemos que volar juntos. De lo contrario, con una ala no vamos a poder hacerlo. Y fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. Yo creo que uno, tenemos que sanarnos como personas, como individuos, cada quien en lo particular tiene que hacer este ejercicio muy personal y muy honesto de reconocer eh, sus fantasmas, sus demonios, sus monstruos, sus sombras, sus dragones, como quieran llamarlos, porque todos los tenemos. Algunos tendrán diablillos, otros tendrán demonios terribles, dragones de tres cabezas, pero todos tenemos, y sí tenemos el compromiso de trabajarlos, porque solo individuos sanos vamos a crear una sociedad sana. Pero el otro aspecto que tú comentabas es la educación, y la educación a todos los niveles y la educación en todos los sentidos. Y yo quiero hacerle un llamado a las mujeres que tienen en sus manos la educación de sus hijos, de sus nietos, también los varones, ¿no? Que ya se involucran más, de educar seres humanos honestos,
hombres que respeten a las mujeres y mujeres que también respeten y valoren a los hombres y ay, cuidar también nuestro entorno y aquello a lo que nos exponemos. Les voy a platicar algo, te voy a platicar algo, Silvia. En una ocasión, ya tiene tiempo, me meto a un Oxxo y camino directo a los refrigeradores porque me había bajado para comprar algo de tomar, tenía mucha sed, hacía mucho calor. Y de repente siento, yo soy muy sensible para algunas cosas, siento que mi energía interna está rechazando algo en la energía externa, en la energía del lugar, ¿no? Yo soy sensible para esas cosas. Que algo en mi energía interna, algo dentro de mí estaba rechazando algo de la energía externa. Y entonces fue, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me molesta? ¿Qué me molesta? Y de repente me concienticé de la música que estaba oyendo, de la música que estaba sonando, que tenía puesto el chico cajero de la tienda. Y la letra decía, me acuerdo perfecto, a pesar de que ya pasó tiempo, algo así como, mi novia ya sabe que me acuesto también contigo, a ver qué día nos acostamos los tres, al fin que para eso están o no, para darme gusto a mí. ¡Wow! Estas canciones que de repente están oyendo los jóvenes, perdón, esta cultura de promover que las mujeres estamos ahí para darle gusto a los hombres, para satisfacer sus necesidades o viceversa, ¿no? No puede ser, no puede ser. Y si no me das gusto, te golpeo, te mato, te violo, no puede ser, ¿no? O sea, imagínate qué terrible la canción. Para eso están, para darme gusto a mí. Wow, Silvia, ¿no? Sí, es terrible que se esté normalizando este tipo, que se esté normalizando y eso no es algo que es reciente, pero sí que se está multiplicando porque ahora tenemos los medios de comunicación están al alcance de la mano. Eh, pueden ser bastante agresivos, pueden ser bastante descalificativos y esto va para ambos lados. Vemos como varios varones también han sido ridiculizados en los medios a través de infamias, por ejemplo. Ajá. Lo supimos también, no hace mucho tiempo. No recuerdo ahorita el cantante que se suicidó y dejó una nota porque alguien lo había juzgado de haber sido violado. Dice, no lo hice, pero sé que mi carrera, que es lo que más amo, va a quedar truncada porque ya no voy a recuperar la capacidad o el ambiente pues que yo pude y el prestigio que él había podido conseguir como músico y terminó suicidándose, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hubo una infamia de la que supo que bajo la forma como a veces se instituyen las instituciones, se implementan algunas medidas en donde en el contexto, insisto, del Me Too, la premisa es él es culpable hasta que demuestre lo contrario, pero él sabía que independientemente de todo, no iba a poder volver a ganar el espacio que había con muchísimo esfuerzo conseguido como músico y se suicida. Entonces, su nombre ya estaba creo dañado, que hay que ¿no? Perdóname. Su nombre ya estaba dañado, desprestigiado. Claro, toda su perspectiva, perdón, todo su trabajo, su entrega como artista ya había quedado completamente comprometido y bajo el contexto vio que no tenía oportunidad. Entonces, eso es algo terrible que el programa, por cierto, con el que hablamos la primera vez, es feminismo, no revancha, ¿no? No es revancha.
Una revancha. Silvia, ya nos tenemos que ir, ya nos pasamos incluso un poco del tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2022. Eh, ¿Tus libros, dónde los puede encontrar la gente? Les suplico que me busquen en Facebook. Mi nombre es Silvia Gurrola y pueden agregar solo una B por mi apellido, Silvia Gurrola B en Facebook. Y también me pueden encontrar en mi página como escritora, que es silviagurrola.com. Perfecto, el vínculo impensable y la dignidad encarnada. Muchísimas gracias, Silvia, que no sea la última vez, y gracias a ti por hacerme el honor de escucharme. Quiero enviarle saludos a Maximiliano Segura Guerra, a Andrés Flores y a todos los hombres buenos, que claro que los hay. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando en esta ocasión que la paz reine entre hombres, entre mujeres, entre seres humanos, entre naciones, que la paz reine en el mundo.